hallarte, podamos compartir, Señor, como dice tu palabra, en comunión con nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por la vida de las personas que tal vez están enfermas, Señor, que seas tú obrando en ellas, Padre, pues tu palabra dice que oremos por los enfermos, Señor, y ellos sanarán, que si oráramos con fe, Señor, tú obrarás en ellos, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tu palabra sea la que nos confronte el día de hoy, Señor, que sea enseñanza y que podamos ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venid y aclamemos alegremente al Señor. 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 Cantemos con júbilo a la roca de nuestra fe. ¡Aleluya! Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguemos hacia él con alabanza. Lleguemos hacia él con alabanza. Porque el Señor es Dios grande. Porque el Señor es grande. Porque el Señor es Dios grande. Porque el Señor es Dios grande. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Aleluya. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguemos hacia él con alabanza. Lleguemos hacia él con alabanza. Porque el Señor es muy grande. 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 Porque el Señor es Dios 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 grande. Gracias, Señor, pero la roca de nuestra salud, cada mañana nuestra fortaleza. Por la noche dura el lloro, más a la mañana vendrá la alegría, Señor. En mi prosperidad, Señor, no te dé jamás conmovido, Señor, porque tú me afirmaste como monte fuerte, Señor. Consiste tu rostro y tu hermano, Señor. De provecho hay en mi muerte cuando encienda la sepultura. Se alabará el polvo, anunciará tu verdad, Señor. Te glorificaré, Dios mío, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Oh Señor Dios mío, diste subir mi alma del Seol, así clamé y me sanaste, Dios mío. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura, Señor. Por tanto, así cantaremos gloria nuestra y no estaremos callados, Señor, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor. Tú eres quien levantas al caído, sostienes al oprimido, abre los ojos al ciego, Señor, das pan a los hambrientos, Señor, libertas a los cautivos. Tú eres, Señor, quien guardas al extranjero, amas al justo, al huérfano y a la viuda los tienes, mas el camino de los impíos trastorna, Dios mío. Gracias por tu misericordia nuevas cada mañana.
Dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor, a toda verdad, Padre. Enséñanos a hacer tu voluntad. Este día, Padre, con nuestros corazones, porque tu palabra dice que los dichos de los sabios, escuchados de inquietud, son mejor que el clamor del Señor entre los recios. Aquí estamos, Señor, queremos en esta inquietud, en este reposo que nos das en este día, oír tu voz, oír tu palabra, Señor, para edificación de todos y cada uno de nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, gracias por Dios de la luz de nuestras dolencias, nuestras enfermedades, por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Gracias por cada prueba, gracias por darnos juntamente con la prueba de la salida. Te adoramos en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la dirección con tu Espíritu, Señor, a toda la verdad, Señor. Envía tu luz y tu verdad que nos guiarán y nos conducirán a tus santos templos y a tus moradas, Señor. Sé tú el Señor, el Rey, el Maestro de cada reunión, Señor. Tú eres el enseñador excelente, Dios mío, que lo sabes todos nosotros. No sabemos nada, Señor, pero tú eres el único sabio de Dios. Enséñanos buen sentido, sabiduría, Señor. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, Padre. La sabiduría de lo alto, Señor, la sabiduría de Dios. Gracias, Padre Celestial, por darnos la comunión maravillosa del Espíritu Santo, Padre. Bendito y alabado seas, Padre, por los siglos de los siglos. Bendito mis hermanos, sus familias, Padre, en el nombre de sus hijitos, sus hijitas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén, Señor. Amén. Dígame, hermana. Listo, hermano. Bueno, hermanos, buenos días para todos nuevamente. Darles la bienvenida. Como vimos el domingo pasado, hemos estado hablando acerca del pecado. La idea del día de hoy es que ustedes nos puedan compartir el pecado que cada uno escudriñó, ponen un ejemplo y pues por último dan la consecuencia de ese pecado. Entonces pues nos gustaría empezar con la hermana Rosita y con Tatiana para que pues nos puedan compartir lo que el Señor les puso en su corazón. Buenos días, mis hermanos. Pues hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, yo estuve escudriñando sobre la glotonería o la gula, que es uno de los pecados, ¿no? Aparentemente, cuando hablamos de este tema, la mayoría de las personas, no le toman como mucha importancia a este pecado, puesto que en los 10 mandamientos que se le dio a Moisés, pues no habla mucho de la gula o de la glotonería, pero vemos que es como tal un pecado en lo que seguimos escudriñando sobre la palabra del Señor. Y pues Dios nos enseña provechosamente sobre esta parte. Estuve escudriñando y pues obviamente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento no habla estrictamente sobre una persona de que haya caído en tal pecado, pero sí habla que el pueblo de Dios no debe andar en tal glotonería. O sea, este estudio no nos lleva como tal a una sola persona, digamos, como lo fue Moisés, como lo fue Jacob, Aarón, muchos del Antiguo Testamento, donde uno cita el versículo y como tal dice fue que fulano cayó en tal desobediencia y este es el ejemplo. Pero sí habla de que en este pecado incurrimos la mayoría de los seres humanos.
¿Mm? A mí me tocó muchísimo este tema, em, porque pues si bien la comida pues es una de las bendiciones más apreciadas por toda la humanidad, pero deja de ser bendición cuando comemos no para saciar nuestro apetito, sino para llenar estómagos, comiendo de más sin importarnos el prójimo. ¿Mm? Eh, para mi sorpresa, lo primero que vine a escudriñar fue uno de los versículos que ya habíamos traído a colación en otros estudios, en Deuteronomio 21, dice, no mentiras, 21:20. Deuteronomio 21:20. Dice, y dirán los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Mm? Entonces, pues esto viene estando escrito tiene como título diversas leyes, ¿cierto? O sea que además de ser un pecado, es una ley que fue dada que Dios dio pues por medio de Moisés, ¿no? Que nosotros no deberíamos de andar en glotonerías. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23, busquémoslo ahí. Proverbios 23 dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies manjares deliciosos porque es pan engañoso. ¿Sí? Entonces, Dios habla de una y de otra manera, pues a todo ser humano, no solamente al creyente, sino a todo ser humano en general. Pero resulta que al parecer a la iglesia este pecado le es como pequeño o casi siempre como no se nombra como uno de los pecados de los 10 mandamientos, como tal en lo que se nos fue dado por Moisés, entonces lo tomamos como muy livianamente, ¿sí? Y como lo tomamos como muy livianamente, es por eso que el mundo entero está pues en grandes dolencias, en grandes enfermedades a causa de esta situación. Si vemos también Deuteronomio 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. A mí me tocó muchísimo ese versículo porque realmente eso es lo que nos toca directamente a nosotros. Cuando a nosotros nos empiezan a enseñar la palabra de Dios, nuestra carne casi siempre se revela y quiere andar en los desvenes en los deseos de nuestra carne, ¿no? Nos invitan a una reunión y no estamos. Pero si nos invitan a un restaurante, si nos invitan a un paseo, si nos invitan a una fiesta, si nos invitan a diversas cosas, o aún así no nos inviten, pero si estamos en casa preferimos como adormecer nuestra carne dentro de nuestra comodidad en vez de, por ejemplo, hacer un ayuno, de si tengo un pan, compartirlo con el que padece necesidad, de procurar si, si tengo para 10 libras de arroz, las compro, pero voy a ofrendar porque no solamente en mi casa se come, sino que en la casa de aquel que padece necesidad puede haber esa ofrenda. Eh, pero la mayoría de las personas hemos caído. Digo hemos caído porque no soy totalmente libre de este pecado. Y pues como dice la palabra de Dios, cualquiera que dice que no ha cometido pecado, el tal es mentiroso.
Todos hemos incurrido alguna vez en muchos pecados, y yo creo que este pecado de la gula o de la glotonería es un caso muy especial para todos. Que Dios nos ayude a todos nosotros a poner como más conciencia en esta situación. Em, en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo del 1 al 9. Espera un momento, hermano. Bueno, dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias al Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloína y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la emancipación de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si nosotros hacemos énfasis en el versículo 4, dice, deseando verte, perdón, en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una de las tantas cosas por las cuales nosotros tenemos que aprender a tener dominio es sobre nuestro apetito. Muchas veces, sin duda, hemos caído una y otra vez en lo que tocábamos al principio, no de saciar nuestro apetito o de consumir lo que nos es necesario, sino de comer hasta llenar, ¿sí? Como si fuéramos tal costal que es necesario llenarlo hasta el tope. Que Dios tenga misericordia, pues, de todos nosotros, de mí, a fin de que el Evangelio de Dios se haga vida en nuestras vidas. Pues hay otros versículos, pero pues de pronto el otro domingo, si esto se extiende, lo hablaremos en el otro estudio. La palabra de Dios es fiel y sincera y nos enseña que si nosotros no somos capaces de controlarnos, entonces carecemos de los dones espirituales. Y uno de esos dones es lo que acabamos de leer, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y cuando dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía es porque tenemos el poder y podemos controlar,
Si nosotros podemos controlar, podemos liderar todo nuestro cuerpo. Mientras nosotros no seamos capaces y sigamos careciendo del poder y del control, no estamos haciendo nada. Si no podemos controlar nuestra boca, por la cual salen palabras y habla uno y entra la comida y todo eso, pues tampoco vamos a ser capaces de controlar la ira, la contienda, en el ojo, el chisme, las disensiones. Pues eso era lo que quería compartirles, mis hermanos. Cuando caemos en este pecado, obviamente las consecuencias pues son bastantes, ¿no? La primera es la obesidad, la gente que sufre que de la tensión, que del azúcar, que digamos, en otras palabras, la diabetes, que es una enfermedad terrible a causa del no saber manejar nuestros vientres. Eso era lo que quería compartirles, hermanos, que Dios los bendiga. Si Dios permite, para el próximo estudio participaría Tatiana, porque pues hoy no está preparada. Pero Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hermano Jesús. Sí, hermano. Quería aportar otro versículo. Sí, hermano, ahí lo escuchamos. Aquí en Lucas 21 dice la palabra del Señor, corroborando lo que mi hermana ya ha compartido, que es muy importante, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios, todo lo que el Señor dejó escrito fue inspirado por su Espíritu Santo para enseñarnos, instruirnos, corregirnos y redarguirnos a todos, ¿no? Entonces dice acá la palabra del Señor en Lucas capítulo 21, voy a leer el versículo 34, dice el Señor Jesucristo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice la palabra del Señor que en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, ¿sí? Ciertamente comer no es malo, pero la gente no quiso oír la voz de Dios y estaban en las comilonas. Otros de los pecados de Sodoma y Gomorra fue la abundancia de pan y la ociosidad. Entonces, este pecado que escudriña mi hermana, tan importante para todos, es también por salud, ¿no? Dios nos ama tanto que quiere que nuestro cuerpo, por su templo, goce de muy buena salud, al saber tener ese dominio propio sobre todos los alimentos, porque todos en un momento, cuando hemos comido algo desmedido o algo, el cuerpo es que tiene digestión y se enferma, ¿no? Entonces el Señor muchas veces nos pone a guardar reposo para que Él otra vez se estabilice. Entonces, pues vea tan maravilloso como Dios nos enseña, ¿no? Mari, ¿quiere compartir algo también sobre este tema que estaba compartiendo Rosita? Sí, muy importante este tema, hermana. Verdad que lo que dice la hermana una veces no lo mira como pecado, pero entonces también tiene harto que ver con el apetito espiritual, no solo el apetito, también el apetito natural y también el apetito espiritual. Y cuántas cosas también hay un apetito en nuestros sentidos, ¿no? El querer ver, el apetito de la carne, de querer ver, de querer sentir. Ese tema tiene hartas como raíces, coyunturas. Entonces viene de ese tema, se desprenden hartos otros más. Entonces, muy importante, hermana, me pareció muy maravilloso y no lo había visto así, pero sí, Dios nos dé el dominio propio para poder dominar lo que dice la hermana. El cuerpo natural y también este cuerpo de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de
de la contienda, los deseos de todas esas cosas que el Señor quiere que hagamos morir, ¿no? Es una lucha que tenemos diariamente. Gracias, mi hermana. Por el chat, hermanos, nos pueden escribir para que puedan ir haciendo su participación. Mientras que los hermanos van preparando lo que van a compartir, hermano. Sí. Quiero que miráramos un momentico retomando de lo que ya vimos hace 8 días, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Algo importante para el pueblo de Dios es que Dios quiere que tengamos bien el conocimiento del pecado, para que, conociéndolo, podamos saber de qué no necesitamos arrepentir, saber de que de nuestras vidas que de pronto a veces uno piensa, como decía mi hermana, que de pronto no es un pecado, pero que la palabra de Dios lo habla como un pecado y Dios quiere que lo conozcamos para que tengamos la claridad y podamos reconocer, ¿no? Romanos capítulo 6, voy a leer aquí 2 versículos, 22 y 23. Dice el versículo 22 de Romanos 6, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Otro tema que ya vimos, ¿no? La vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga de todo pecado, ya viendo ahorita el primero que estamos viendo con mi hermana, como la glotonería, la paga del pecado es muerte. Entonces, muchas veces el Señor nos advierte, nos habla y muchas veces uno no se cuida y pues muchas veces viene la muerte espiritual y también muchas veces vemos los hospitales llenos de personas que se les tapan las venas, diferentes enfermedades, como dice mi hermana, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí en Romanos 7, 23 y 24 voy a leerlo. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, vea. Que le decía ahorita a mi hermana, ¿no? Entonces muchas veces el deseo de la carne de estar comiendo sin tener hambre, ¿sí? Esto nos ha pasado a todos y lo digo primeramente por mí, ¿no? Que muchas veces somos tentados a querer comer algo más sin tener hambre, sino como por deleitar la carne. Les dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Que así yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, por eso, Señor, quiero seguir ahí en el capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, fue por eso que el Señor nos dejó una vida en el Espíritu, para que en el Espíritu podamos vencer contra las obras de la carne. Dice que el Espíritu se opone a la carne para que no hagamos lo que queramos, ¿no? Entonces, el mismo Espíritu nos va ayudando a cada uno cuando oramos, y Él nos ayuda y nos habla a cada uno de lo que nos conviene y no nos conviene para hacerlo o no hacerlo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es tan maravilloso que como por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, y es ahí donde Dios ha venido. Dice que él empezó una buena obra en todos nosotros y la está perfeccionando. ¿Cómo la perfecciona? A través de su palabra que nos está hablando cada uno. Amén.
En Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Si alguien ya escribió, hermano, para darle ahorita un espacito para que comparta lo que escudriñó. En Gálatas 5:16 de la palabra del Señor. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son. Y que se me puso a escudriñar los diferentes pecados que habla la Biblia, que son, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nos toca a todos en oración y con una voluntad muy clara para con Dios. En oración crucificar la carne. Señor, vengo a crucificar mi carne con este deseo de glotonería, Señor, perdóname. ¿Sí? Ya reconociendo delante de Él, que el Señor tiene misericordia, y en el Espíritu crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Amén. O sea, dice que la carne, el que anda conforme a la carne, no puede agradar a Dios, porque el ocupante de la carne es muerte, es pecado. Entonces ya es maravilloso como el Señor nos está abriendo el entendimiento. ¿Alguien más va a participar, mi hermano? Hermana Sandra. Mi hermana Sandra, sígame, hermano. Buenos días, hermanos, para todos. Lo primero que quisiera compartirles habla sobre el libro de Esdras y de Nehemías, donde cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, pues el Señor les había dado una promesa de que cuando llegaran los 70 años de la restauración, Él los haría volver a su pueblo. Pues y en ese tiempo, pues el Señor les permitió humillar su corazón y orar por los pecados de su pueblo y de sus antepasados, de sus padres. Entonces yo, pues reflexionando en esto, el Señor me dio a entender que nosotros como creyentes tenemos que orar por los pecados de nuestros hermanos, de nuestros padres antepasados, para que esos pecados no nos alcancen a nosotros, porque como dice en el libro de Deuteronomio, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si nosotros como siervos del Señor no oramos por esto, pues esos pecados nos alcanzarán, bien sean nuestros hijos o nuestras generaciones que vengan. Entonces, pues esa es mi reflexión en cuanto a eso del pecado. Y pues las citas que tenía para compartir sobre el pecado de murmurar, y en el libro de Deuteronomio 1:27. 1:27. Entonces aquí habla cuando
el pueblo le dice a Moisés que envíe espías para espiar la tierra. Entonces los espías fueron enviados y dentro de ellos iba Josué y Caleb. Entonces ellos fueron los que trajeron buen testimonio, los demás espías no trajeron buen testimonio. Entonces el pueblo empezó a murmurar y dijeron que ojalá hubiesen muerto. Bueno, todos empezaron a quejarse. Entonces el Señor, como castigo, les dijo que que ninguna de esa generación entraría en la tierra, que solo entraría Josué y Caleb, por cuanto ellos tuvieron buen testimonio, que solo entrarían y aquí en el 39 dice, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allí, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces esa fue la consecuencia de ellos haber murmurado, que el Señor los castigó y les dijo que no entrarían en la tierra. Amén. El otro versículo es en Números 11. Números 11, este pecado habla de la codicia, porque aquí el pueblo, pues el Señor les envió el maná y ellos no fueron conforme con el maná, sino que hubieron unos extranjeros, aquí en el 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces, ellos por la influencia de esos extranjeros desearon en su corazón también comer carne. Y dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molían. Bueno, ahí dice que ellos lo recogían y todo esto. Entonces ya acá, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés el pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés al Señor, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué yo he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo a tu seno como lleva la cría al que mama a la tierra del cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal. Pues ya entonces Moisés estaba cansado de todo eso y se quejó con el Señor. Y entonces el Señor le dijo, Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré todo eso. Entonces dice, y yo descenderé y hallaré, estaré contigo el Espíritu en este y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y yo los llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor diciendo quién nos diera a comer carne. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará a comer carne, y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días,
ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, tú dices, les daré comer carne y comerán un mes entero. Entonces ahí Moisés le dice, ¿será que degollarán animales y todo eso? Entonces acá más adelante en el 32 dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y los tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. Cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces esto habla de la codicia porque ellos en su corazón no se conformaron con comer el maná, sino que querían comer carne. Y el Señor le envió la carne y pues dice que se le salía hasta por las narices. Entonces que el Señor nos ayude a no codiciar comer tanta cosa como decía la hermana Rosita, porque después nos hace daño para nuestro cuerpo, y dice que les causó una gran peste, una gran peste en el pueblo a causa de esa codicia. Amén. Eso es todo, hermano. Muy maravilloso como el Señor va dando en mi espíritu. Amén. Es por eso que también dice la palabra del Señor que no codiciemos como ellos codiciaron cosas malas y murieron en un día 23,000, ¿no? Sí. Entonces, dice el Señor que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, teniendo sustento y abrigo. Debemos estar contentos, ¿no? Entonces a veces uno tiene, pero uno humanamente pues quiere codiciar como más, ¿no? Y aún en este pecado el Señor nos quiere corregir para que ese pecado ya no lo hayamos nosotros como iglesia. Hermano, y acá de la murmuración en Santiago 4:11, se me olvidó ese pedacito. Santiago 4:11. Santiago 4:11. Juzgando al hermano, dice el título. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Entonces está hablando de murmurar en cierta forma los pecados de nuestros hermanos, porque no sabemos el Señor por qué permite todo en la vida de nosotros. Cada uno está en su prueba y el Señor es el único que sabe, y por eso toca es más bien orar por los pecados, así como lo hizo Daniel, Esdras y Nehemías, que a ellos no les importó qué pecado tuvieran sus hermanos o sus padres. Y el Señor me ha tenido muy escudriñando en esa parte, porque yo siento que los problemas de salud que tengo es a causa de esas cosas, de los pecados de mis pasados, de mis antepasados y de mis generaciones pasadas. Y yo le oro y le pido al Señor que me ayude. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Sí, así es. Mi hermana. Ay, mira, si se apagó. Ahí está. Ahí está mi hermana Jesús, ¿cierto? Sí. Mi hermana escudriñaría sobre la palabra murmurar. Sí. ¿Nos lo comparte un poquito, hermana? Pues el murmurar habla de quejarse, de quejarse. De quejarse, ¿no? De quejarse. Dice que no nos quejemos unos contra otros para que no seamos condenados, ¿no? Sí, Señor.
Entonces vea que ahí está el sinónimo de murmurar. Entonces vea que Dios quiere que oremos unos por otros, más bien, dice que más bien oremos unos por otros para que seamos sanados. Y en lo que nos podamos ayudar unos a otros a la hora de edificación, de eso, pues hacerlo, pero no ponernos a murmurar del hermano, como le dije ahí mi hermana, porque el que murmura al hermano juzga a su hermano, murmura la ley, juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el deber de la ley, o sea, Dios, que puede salvar o perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Es lo que Dios quiere, que oremos unos por otros. Amén. Amén. Pues a mí me tocó mucho ojalá que lo puedan leer, el libro de Esdras de Nehemías, donde dice que ellos oraron por el pueblo y por sus hermanos, y dice que ellos oraron por los pecados de sus padres. Y en todo eso el Señor tuvo misericordia de ellos y les permitió nuevamente volver a Jerusalén y restaurar el templo y todo lo que el Señor les permitió hacer por medio de esos reyes que aunque no temían a Dios, el Señor puso en el corazón de ellos el restaurar nuevamente la ciudad, y aunque hubieron muchos que se opusieron, él dice que esos reyes buscaron en los libros que habían escrito los antiguos reyes y las leyes que estaban ahí, y ellos hicieron cumplir esas leyes. Y por eso el Señor... Tan lindo, porque eso es lo que ahorita mi hermana citaba un texto donde dice que el Señor castigará la maldad de los padres sobre los hijos. Sí. A la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí. Pero hago misericordia a los que me aman, ¿sí? Y guardan mis mandamientos hasta 1000 generaciones. Sí. Entonces, que ya cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ya no seguimos en los pecados de nuestros padres. El Señor hace misericordia a nosotros. Amén. Amén. Y en el Señor Jesucristo toda maldición de enfermedad, de que nuestros padres practicaron hechicería, que practicaron cosas de pecados diferentes, que el Señor rompe toda maldición, y como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. También, mi hermano, muy maravilloso ese, y la codicia también tan delicado, ¿no? Sí. Codiciar. Codiciar, y ahí dice que no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni ninguna cosa que haya dentro de su casa, ni su siervo. No es malo uno codiciar, sino en la forma en que usted lo hace. Porque a veces uno dice, ay, a mí me gustaría tener esto así como lo tiene mi hermana. O a mí me gustaría tener el hogar que tiene mi hermana o algo. Pero entonces ya eso no es codiciar, porque si nosotros oramos y le pedimos al Señor, el Señor también nos puede conceder esa petición. Conforme a su voluntad. Un deseo sano, sí, amén. Es un deseo diferente también. Sí. Amén. Sí, pero ya la codicia es como no tener contentamiento con lo que Dios ha dado, ¿no? Exactamente. Es lo que está citando mi hermana, el mandamiento, que es un pecado también que está en la ley de Dios. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Sí. Entonces es como no estar contento con lo que el Señor le da. Exactamente. ¿Sí? No codiciarás su plato de comida. O sea, ay, ellos sí tienen y yo por qué no tengo, como que quién nos diera a comer carne, o sea, el pecado que ellos cometieron como teniendo, sí. Pero si se quejaron aún teniendo, entonces ya que ese pecado hizo provocar a ir a Dios, ¿no? Sí. Maravilloso. Gloria a Dios. Dígame, hermano Jesús, ¿quién más? Bueno, hermano. Pues no han escrito nadie más, entonces pues yo voy a compartirles. Entonces, pues el pecado que yo escogí fue la desobediencia. Mira, sí. Entonces, ¿cómo es? Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio 5. Listo, entonces dice así la palabra. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos.
aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos las palabras del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, entonces aquí pues empieza a nombrar todos digamos los 10 mandamientos, y al final acá nos dice pues lo que acaba de leer mi mamá en el 21: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces acá dice en el 22, estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor abra al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá, y si oyéremos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Entonces, pues acá ellos digamos que tuvieron temor, pero a mí lo que me quedó fue al principio, cuando él les dice que él hizo ese pacto no con vuestros padres, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces esa palabra nos habla a nosotros, porque nosotros tenemos que obedecer esto mientras que estamos aquí con vida. Y por eso pues el Señor me puso a escudriñar acerca de la desobediencia. Entonces pues les voy a compartir pues 1 Samuel 15. Entonces, pues acá nos habla de un ejemplo que es la vida de Saúl. Entonces, pues él fue elegido como el primer rey de Israel, y pues el Señor puso al profeta Samuel pues para que lo eligiera. Entonces el Señor, después de haberlo elegido, pues resulta que pues Saúl se enalteció en su gloria pues de ser rey, y cometió pues pecado de desobediencia. Entonces pues vamos a leer qué fue lo que sucedió. Entonces dice así: después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo a Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telián, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amelac, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces acá nos damos cuenta
que aquí empieza pues a ver la desobediencia, pues porque a él le dijeron que destruyera todo, que no dejara nada. Y él lo que hizo fue escoger lo mejor de las ovejas y de los animales y de los carneros y todo lo bueno que él vio, que para sus ojos eran buenos. Y muchas veces nosotros caemos en eso. El Señor nos ha dado a nosotros unas leyes, unas ordenanzas, pero sin embargo, como le decía la hermana Rosita, muchas veces nosotros, eh, como dicen, nos hacemos los de la vista gorda. ¿Por qué? Porque pensamos que tal vez si hacemos o escogemos algo, eso no nos va a hacer daño. Y eso muchas veces lo que hace es contaminarnos. Entonces, como dice la palabra, un poquito de levadura enleuda toda la masa. Entonces, así mismo pasa en nuestras vidas. Si nosotros prestamos atención o desobedecemos en cosas pequeñas, pues eso después va a volver en una desobediencia más grande. Y vino palabra en el versículo 10, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amelac los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelac y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, esa palabra pues me tocó mucho porque muchas veces nosotros pretendemos hacer cosas y tal vez como resaltar o tratar de demostrarle al Señor cosas que Él no quiere que nosotros le demostremos, sino que Él lo que nos pide es que le obedezcamos. Y muchas veces nosotros no somos ese testimonio para nosotros mismos y sí queremos ser testimonio para los demás. Entonces, pues eso me tocó mucho. Y acá en el 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Entonces nosotros después de que desobedecemos, tratamos como de enmendar los errores, pero pues acá el Señor le dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentiría. No mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios.
Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Y fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre todo Israel. Entonces, nos damos cuenta de la consecuencia que, como decía el hermano, que el pecado trae muerte. Porque pues si miramos más adelante, pues Saúl murió, ninguno de sus hijos heredó pues el reino, sino que fue una persona extraña. Y pues digamos que este rey que había sido malo, el de Amalek, pues también recibió su castigo, pero no como el Señor lo había dicho a Saúl, sino que tuvo que venir el profeta y matarlo. Entonces, muchas veces, pues nosotros creemos que las cosas van a pasar o que no va a pasar nada, pero el Señor a cada uno trae pues su juicio. Entonces, eso era pues lo que el Señor me traía de la desobediencia. Dice la palabra del Señor que un pecador hace mucho, mucho mal. Es ya que nosotros nos hemos dado cuenta en nuestros hogares, aún nosotros cuando niños, que cuando desobedecíamos a una orden de nuestros padres, pues muchas veces fuimos castigados por esa rebeldía, ¿no? Que la desobediencia es como rebelión y obstinación. Eso es un pecado para el Señor, es un pecado grave. Rebelarse uno contra la palabra de Dios y no obedecer a lo que Él manda, ¿no? Más a Dios, que Él es el que sabe lo que le manda a uno y lo que en realidad nos conviene y lo que debemos hacer. Usted vea que es algo de pesarlo en balanza y ponerlo a la luz del Señor en nuestro corazón, porque la desobediencia es algo terrible y trae consecuencias, como vemos ahí, ¿no? Consecuencias muy trágicas. ¿Quieres compartir esta palabra de codiciar? Mario va a compartir sobre codiciar. La palabra significa, Sandra, codiciar, desear ardientemente algo. Desear ardientemente algo, ¿no? Es codiciar. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Algo más que se me permitía escudriñar. 10:6. 10. Sí. 1 Corintios capítulo 10. Voy a leer del 6 al 11 más o menos. Dice así la palabra del Señor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Era la cita que citaba mi hermana, ¿no? Sí. Cuando ellos codiciaron carne y se vino una plaga y se murieron muchos ahogados, porque se les salió por las narices y murieron ahogados muchos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ese es un ejemplo, todo eso quedó escrito como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, entonces para que no caigamos en el pecado de la codicia, cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La parte de cuando el pueblo de Israel pecó y tomó de las mujeres paganas y empezó a fornicar, y el Señor trajo juicio y murieron 23,000 en un día, dice la palabra del Señor. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Se ve que aquí nombran los diferentes pecados, ¿no? Miremos ahí en Números 21, 5, 6 sobre esta parte de ni tentemos al Señor. Números 21, 5, 6.
La serpiente de bronce, vale, el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y fue cuando desecharon el maná que Dios les estaba dando, ¿no? Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces ya debemos saber lo que estamos citando, la paga del pecado de muerte. Murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y la serpiente de bronce a la luz del sol, imagínense eso le quemaba la retina a los ojos, era muy difícil mirarla, que la pudieran mirar. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El que de corazón arrepentido miraba esa serpiente, pues vivía, ¿no? Y vemos cómo ese pecado, como estamos leyendo acá en Corintios, dicen: intentemos al Señor. Entonces, tentar al Señor es como renegar contra él. Ay, pero este pan tan liviano, pero ¿por qué no nos da otra cosa mejor, sí? Entonces, Dios sabe lo que necesitamos y Él nos da lo que necesitamos. Entonces dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, aquí en este Corintios habla de los diferentes pecados que cometieron los antiguos, y esto quedó como ejemplo para nosotros, para que no murmuremos como ellos murmuraron, para que no seamos idólatras, porque ahí muestran las consecuencias que vinieron y van a venir de cada pecado que se cometa. Amén. Mi hermana Paola, ¿va a compartir algo? Señor. Mira, mi hermana. Bueno, hermano, yo escudriñé sobre el pecado de la ambición y la falta de templanza, dominio propio. Entonces, pues yo escudriñé específicamente, tiene estos dos pecados, el caso de que en la Biblia nos muestra de Judas. Entonces, el primer pecado, pues que él incurrió, digámoslo así, que fue el dejarse convencer por Satanás. Entonces, en la palabra en Mateo 26, 14 y 15. Entonces ahí dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entonces, pues ahí vemos que él ya había designado en su corazón, pues, entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Según el tiempo antiguo, eso correspondía a 4 salarios mensuales actualmente. Entonces, vemos pues que Judas había designado en su corazón a hacer esto también por el amor al dinero, ¿sí? Él también en su corazón ya había ambición, a pesar pues de que el Señor también ya lo había escogido entre los 12, era porque consideraba que
él tenía las posibilidades como los otros 11 discípulos en servirle, pero pues en medio del camino que Judas tuvo con Jesús, realmente nunca estuvo sujetado pues a la voluntad de Dios. Y vemos también que de alguna manera le faltó dominio propio y templanza, ¿sí? En su manera de actuar, pues como ya hemos visto en los frutos del Espíritu Santo, pues que uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza y pues esto sumado al dominio propio, que son pues el manejo de las emociones que nosotros tengamos y pues llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Asimismo, pues él ya después lo entregó y pues ya después sintió fue culpa. Estoy buscando acá. En Mateo, en Lucas, perdón, en Lucas 22, 4. Entonces dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, pues vemos que él había ya reunido con los sacerdotes, con los fariseos que querían que les entregara a Jesús, y pues sabemos en la historia que él lo entregó con un beso, dando como señal de que a quién iba él a entregar, y pues asimismo ya dando como por terminado a quien él había determinado pues que por ese valor que habían conseguido con los sacerdotes lo iría a entregar. Entonces, en Mateo 27:3, que habla ya de la muerte de Judas, entonces dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, que era por lo que había acordado, a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícitos echarlos en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Entonces, pues ahí vemos que Judas, aunque después de que hizo el acto de recibir el dinero, él dice la palabra que él sintió arrepentimiento, pero pues se sentía que era condenado. Y pues vemos que su proceso pues ya fue el suicidio. Ya él no, digamos, no le declaró a Dios su pecado para recibir perdón, sino que él encubrió su pecado, y pues sabemos que el que encubre su pecado no hallará misericordia. Entonces, digamos que esto, pues el ejemplo ya a nosotros es la consecuencia que tuvo Judas, pues la condenación, ¿sí? Porque pues cometió pecado y no alcanzó misericordia por no haber implorado perdón ni haber, digamos, pedido a Dios que lo perdonara, ¿sí? Porque él, a pesar de que reconoce su falta, lo único que hace es como encubrir más su pecado, y lo que determina pues ya es quitarse la vida. Y en un ejemplo paralelo, pues que sabemos también en el tiempo también de Cristo, uno de los discípulos que también lo traicionó fue Pedro, cuando lo negó 3 veces. Pero Pedro, pues a diferencia de Judas, él pidió perdón a Dios y pues el Señor se lo concedió. Entonces, pues a nosotros el ejemplo pues es ese, ¿no? Todos los pecados nos pueden ser perdonados siempre y cuando nosotros los expongamos, los reconozcamos, entendamos pues que en nuestras fuerzas no podemos, que quien nos da la vida, el Espíritu Santo, para poder dar esos frutos es el Señor. Entonces eso era lo que les quería compartir, hermanos. Ay, se apagó. ¿Se descargó? Sí.
Sí, terminé de compartir mi hermana Paola, que Sí, se nos fue la llamada. Se nos fue la llamada siempre hace ratico. Ya lo escuchamos, hermano. Ah, bueno, mi hermano, entonces dice la palabra del Señor que Judas era ladrón. Él era el que tenía la bolsa. Entonces vea que esa naturaleza del pecado de estar deseando coger lo ajeno, pues también trae muerte, ¿no? Ahí está otra vez, la paga del pecado es la muerte. Entonces vemos que la escritura no miente con respecto a lo que ella dice, y que cualquier pecado, por grande o pequeño que sea, pues va a traer consecuencias y posterior a eso, la muerte. Mirando sobre
testimonio de alguien que también pecó. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Dice: apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Vemos que aquí también Salomón desobedeció a Dios, tuvo como esa rebeldía. Dice: porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Dios contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor su Dios, del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto no ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, lo romperé de la mano de tu hijo. Entonces vemos que Salomón, que Dios ya se le había aparecido 2 veces, le dio sabiduría, pero cuando fue ya viejo dice que tuvo muchas mujeres, ¿sí? Entonces creo que por eso el Señor Jesucristo da testimonio en el Nuevo Testamento, donde dice que mirad los lirios del campo, no trabajan, no hilan, y Dios los viste así con esa hermosura. Dice: ni aún Salomón con toda su gloria se alcanzó a vestir con la perfección que Dios hace los lirios, ¿no? Porque el corazón de Salomón ya no era perfecto y pecó grandemente contra Dios, tomando mujeres de las cuales Dios había mandado que no se juntaran a ellas, y desviaron el corazón y empezaron a adorar otros dioses, empezaron a adorar a los demonios. Es de este pecado de la desobediencia, como es obstinación y rebelión. Hermano, Dígame, ¿alguien más va a compartir? hermano, Dígame, y ese pecado de las mujeres, imagínese, desde que era Salomón rey y hasta en los días de la cautividad del pueblo, todavía el pueblo tomaba mujeres extranjeras, porque ahí en el libro de Nehemías lo dice, que él reunió al pueblo y le dijo que expulsaran a todas las mujeres extranjeras, de las cuales el Señor le había dicho que no tomaran mujeres extranjeras, Sí. para que no se contaminasen. O sea, desde Salomón, imagínense, hasta Sí, estos sí. tiempos. O sea, es mucho ¿Y cómo? tiempo el pecado allí en esa parte. Y ahí se rompió el reino, y como dice que un pecador hace mucho mal, ¿no? Y como el pueblo seguía prácticamente lo que el rey hacía o mandaba, entonces imagínense qué ejemplo tan terrible. Sí. Decía un hermano que Salomón
al principio fue un hombre sabio, pero cuando viejo ya fue un tonto. Un hombre que se apartó de Dios y hizo lo que Dios le mandó que no hiciera. Entonces, por eso el Señor dice que todos pecamos, ¿no? Y que puesto los ojos en Jesús, hay mucha gente que se excusa, pero Salomón tuvo varias mujeres, pero es para seguir pecando. Entonces, que Dios nos ayude y nos guarde, ¿no? A poner los ojos en Jesús y a mirar sus consejos. María, ¿va a compartir otro texto? Vamos. ¿Ahí me escucha? Sí, señora. Bueno, entonces, quiero compartir sobre la pereza. Ese sí está bueno. Dice pereza, entre ellos viene el diccionario y dice falta de ganas de hacer algo que supone que tiene algún esfuerzo. Falta de hacer algo que tiene algún esfuerzo, lentitud o descuido en las acciones o movimientos. Requiere un esfuerzo. Sí, algo que requiere un esfuerzo que dice, no, pero es que, todo eso que hay que hacer, todo eso no. A veces creen que no es, o yo a veces no lo veo como pereza, pero pues ahorita escudriñándolo porque... Sí, a uno le, no, mañana hago eso. No, hoy tengo pereza. Mañana hago eso. Y dice que también lentitud en hacer las cosas, entonces uno como que las hace como si quiere, como que si no quiere, como que... O sea, es tener como actitud para hacer las cosas. Sí, no tener como esa actitud. Entonces busqué, solamente hay 3 textos. El Proverbio 6:1. Proverbio 6:1. Entonces dice amonestación contra la pereza y la falsedad. Tiene que ver, no diré que es falsedad, pero tiene su relación, ¿no? Dice, hijo mío, si salieres de trabajo con tu amigo, te has empeñado en tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz tu orar conmigo y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, como ave de la mano del que arma lazo. Ve a la hormiga perezosa, mira sus caminos y sectarios, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de sus sueños? Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, hasta ahí yo creo que es, ¿no? ¿Hasta cuándo has de dormir? Desear, ¿no? El otro dice la pereza, es el proverbio 19:15. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Pues aquí ya se habla de la pereza como natural, pero también de la espiritual, ¿no? Porque dice que hace caer en profundo sueño y cuando uno a veces como que el Señor lo llama a orar o como que quiere leer la palabra y dice, no, ahora más tarde, entonces ahí no habla de que el cuerpo padecerá hambre o que no sé qué, sino dice el alma. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. O sea, el alma de nosotros padecerá necesidad, ¿no? De la palabra de Dios, natural y espiritualmente. Ahí sigue Eclesiastés. Eclesiastés 10:18 dice por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa.
Perdón, hermana, ¿cuál es esa cita de Eclesiastés? 10:18. 10:18. Gracias. Con la pereza se carga de chumbo, con la propiedad de las manos se mueve la cara. Entonces, pues, ahí hablamos de que todo pecado trae consecuencias, ¿no? Entonces, aquí en el proverbio que miramos primero, pues dice que parecerá hambre, tiene las consecuencias, ¿no? Donde dice ahí un poco de sueño y cruzar los brazos para reposo, así vendrá su necesidad como caminante y su pobreza como hombre armado. O sea, vendrá la consecuencia que es la pobreza. Aquí bueno, entonces aquí por la pereza se carga sin cumplir, pero es la consecuencia va a vivir por ahí en un rincón, la casa se le llueve y por no querer hacer las cosas, ¿no? Espiritualmente también. Hay un encuentro acá donde dice que el perezoso no quiere llevar Me hago el bocado a la boca. ¿Cómo se dice? La comida, la cuchara. La cuchara a su boca. Te da la hormiga, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Así es el perezoso a los que lo envían. O sea, cuando uno envía a una persona y como que esa persona como que no quiere hacer las cosas, somos como que, oh, Señor, ¿sí? Como el vinagre a los dientes de algo. El alma es perezoso, desea y nada alcanza. Más el alma de los diligentes será prosperada. El camino del perezoso es como cerro de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. O sea, el perezoso se dice, ay, no, pero es que toca ir allá, pero es que no sé qué. Los rectos, pues, ellos dirán, bueno, sí, vamos y será su camino suave, ¿no? El perezoso mete su mano al plato y ni aún a su boca la llevará. O sea que, Dios mío, o sea, ya es una pereza extrema, ¿no? Dice el proverbio, el perezoso no hará a causa del invierno, se irá pues en la siega y no hallará. Pues si no hará en el tiempo del invierno, pues cuando venga la cosecha, pues no va a tener nada, ¿no? El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, bueno, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. O sea, como que no quiere ni siquiera salir a la puerta porque... Estas excusas para no hacer la del mandado. Dice, pasé junto al camino, al campo. Dice que... ay, se me pasó. ¿Dónde es que está? Todo eso. Ese es el deseo del perezoso. Ese es Proverbios 24:30. 24:30. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre parto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas ya habían cubierto la paz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, un poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como un
el perezoso, el león está en el camino, como la puerta gira sobre el precipicio, así es el perezoso. Así el perezoso se vuelve a su cama, se vuelve en su cama. Se da vueltas y vueltas y vueltas y no quiere parar. El perezoso va en el plato, se cansa y le va a dar su boca. Ay Dios. Dice ahí el Proverbios 26:16. Dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que tiene que sepan aconsejar. Imagínense. Entonces, aquí ya lo vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos. Entonces, dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, vosotros en la esperanza, vosotros en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando, practicando la hospitalidad. Entonces, también bendiciones, ¿no? Entonces ahí es una bendición que dice que diligencia, o sea, que si no es perezoso, va a ser ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí en Hebreos 6:12 dice pero deseamos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, entonces, hay bendiciones, ¿no? Hay bendiciones dice ahí que si servimos al Señor, y eso pues entonces el Señor nos va a abundar y nos va a dar bendiciones abundantes si le servimos a Él, ¿no? Entonces es un poquito, hermano. Ayer pues es 18:9 dice, levantaos y subamos contra Él, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Entonces, dice ahí, cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios ha entregado en nuestras manos lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces, pues habla de la diligencia, ¿no? De que ellos les decían, no, levantémonos, no seáis perezosos, sino vayamos y pongámonos en marcha para tomar esa tierra, ¿no? Hermana, ¿jueces qué, perdón? Jueces, Yes. se me perdió. 18:9. Sí, pues el 18:9 hay que, pues cuando tenga tiempito, podamos leer todo. Ahí pues habla ahí donde dice Micaela y los hombres de Dan. Entonces, bueno, mis hermanos, eso es lo que les quería compartir. Bueno, entonces los ven. También dice que la parte opuesta a la pereza dice la palabra del Señor. Pero como velo que no tiene que avergonzar. Palabra de verdad.
Gracias, Padre, por hacernos ver, Señor, todos estos pecados que muchas veces nos falta escudriñar más. Podemos ver claramente, Señor, que la ley nos hace ver sobremanera pecaminosos, Señor. Toda obra de la carne, Señor, y las consecuencias, Señor, que han traído todos los que han pecado de la antigüedad, Señor, que porque que pequemos, procedamos al arrepentimiento para que seamos salvos. Gracias por ayudarnos a escuchar tu consejo, tu voz, tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, y podamos como hijos obedientes, no conformarnos a este siglo, sino como aquel que nos llamó de santos, Señor, poder ser santos en toda nuestra manera de vivir, Padre. Gracias te damos, Padre Celestial. Límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. Gracias por su palabra que nos santifica, Señor Jesús, tú oraste diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias por santificarnos cada día más, Señor. Ya sabes que hemos escuchado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, martillando allí, redactando, reflexionando, corrigiendo, Señor, para que seamos hijos de Dios, perfectos, enteramente perfectos para toda buena obra. Gracias por lo que cada hermano nos enseñó. Gracias porque es palabra de edificación, el salmo, el proverbio, palabra de sabiduría. Gracias, Dios, Señor, que todo van a edificación de tu palabra, para que toda la gloria y la honra sea dada a tu nombre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Ciertamente este es un tema bastante extenso en tu palabra, Señor, donde una y otra vez hablaste a los antiguos por los profetas, más en estos posteriores días nos has hablado por el Hijo también, Señor, una y otra vez hablando de los diferentes y diversos pecados que tú quieres que abortamos, que nos necesitamos, que nos apartemos, para que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie, Señor, de toda maldad. Gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús, bendiga a sus hermanos, a sus familias. Gracias te damos por hacernos más que vencedores hasta el fin, Señor. En el nombre de Jesús, reconocemos delante de ti que cada vez necesitamos más, que necesitamos tu misericordia, tu protección en todo lo que aún nos falta. Amén. Gracias, porque verdaderamente cuando necesitamos tu palabra cada día, Dios mío. En otro tiempo ya habíamos estudiado todas estas cosas, pero en este tiempo que meditemos en ella en todo momento, Señor, porque tu palabra nos reanima, porque tu palabra nos exhorta, porque tu palabra nos consuela y nos dirige, Señor. Nos ayuda, Padre, en todo lo que requiere diligencia, Señor. Nos ayuda, Señor, a no tener pereza para buscarte, a ser Jesús muy misericordioso, compasivo, Padre, a no murmurar, Dios mío, a no codiciar, a no soñar. Qué hermoso, Señor, todos nuestros hermanos, Señor, cuando somos piezas vivas y cada una nos vamos edificando. Gracias, Señor. Gracias porque todos aprendemos lo que tú a cada uno le has dado y es de grande bendición para nuestra vida. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias. Amén. También, Señor, yo traía que el mayor virus que hay en este tiempo y siempre ha habido en cada generación es el pecado, Señor. Este virus, el mundo del pecado, es el que trae las consecuencias de las pestes, las plagas y las enfermedades. Oramos para que en el nombre de Jesús se echado fuera todo pecado de nuestras almas, de nuestros corazones, y que nos ayude a andar en el Espíritu, Señor. Y en el nombre de Jesús, para y aborrecer toda obra de la carne, para que ninguna plaga pueda tocar nuestra morada.
Gracias, Padre, por pasar nuestra salida y nuestra entrada, que tú eres para siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señora. Hermano, tenemos una última palabra Sí, se puede. de parte de Juan. Dígame, hermano. El hermano Juan. Sí, tiene tiempo. Ya, Juan. Bueno, buenos días, hermanos. Bueno, lo que Buenos yo días, quiero hermanito. compartir es acerca del pecado de la codicia. Está en Josué 7, del 1 al 21. Es cierto. Bueno, entonces aquí nos habla sobre el pecado de Acán cuando los israelitas conquistaron Jericó y el Señor les dio el mandamiento de que no tomaran nada para ellos y que todo lo que hubiera en Jericó que fuera quemado. Y pues entonces hubo un hombre que se llamaba Acán de la tribu de Judá que no obedeció y se llevó para él una manta y oro. Y cómo es que es, y bueno, y a causa de eso el Señor se enojó con el pueblo de Israel. Después ellos planearon conquistar también la ciudad de ahí. Y entonces a causa del pecado de Acán, ellos no pudieron conquistar ahí y ellos salieron derrotados en la primera batalla. Entonces Josué oró al Señor y le pidió que por qué habían perdido esa batalla. Y entonces el Señor le mostró que ellos desobedecieron por cuanto Acán cogió para él tesoros y cosas de Jericó. Y entonces Acán recibió su castigo y después de eso ellos pudieron conquistar ahí. Y ya. Muchas veces no conquistamos las tierras por causa de nuestros pecados. Amén. ¿No? Sí, ahí está. Ahí está un pecado grave y tan tremendo porque dice que lo apedrearon y los quemaron vivo con su familia, ¿no? O sea, las consecuencias del pecado, otra vez la paga el pecado de muerte, ¿no? Dios mío, que Dios nos ayude. Es maravilloso ese texto. Yo, mi hermano Juan Esteban. Así es. Diga mi hermano Jesús. La hermana Mónica quiere compartir. Siga, Siga, hermana. Buenos días a todos. Buenos días, mi hermana. Dios la bendiga. Buenos días. Amén, gracias. Pues es que yo quería compartir algo en general, que era, pues, digamos que él podría convertir en tentación, pecado, perdón, porque pues nosotros estamos en tentación o siendo tentados todo el tiempo por el enemigo, porque pues sabemos que Dios no nos tienta. Entonces, que pues depende de nosotros estar pues velando y orando, como dice Mateo, para que no entremos en tentación y para que el espíritu a la verdad esté dispuesto, pero la carne sabemos que siempre es débil. Entonces, digamos que depende de la tentación, ahorramos o concluimos que todos los pecados tienen que ver con la tentación. Siempre vamos a estar tentados a los pecados que hemos mencionado y a muchos más, como la codicia, la envidia, la glotonería, entre otros. Entonces, pues yo quería concluir con 2 de Pedro 1:10, que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, pues básicamente era pues compartirles en general, como dije al inicio, pues el pecado que podría y no ser el pecado de la tentación. Estar pues orando y velando en todo el tiempo, escudriñando la palabra y estar siempre como a cuentas con el Señor, porque pues no sabemos cuándo el enemigo nos va a tentar y pues desafortunadamente en ocasiones grandes o pequeñas caemos. Ya, gracias. Amén. Muy importante ese aporte, hermana, porque sí, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que añadamos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, y haciendo estas cosas no caeremos jamás, amén. Entonces,
Esta es las herramientas que Dios nos da para vencer contra el pecado, ¿no? Es que Dios nos siga ayudando. Es importantísimo lo que comparte mi hermano. Que Dios me la bendiga y que Dios me los bendiga a todos. Señor, mis hermanos, muy maravillosa la palabra. Dígame, hermano. Bueno, hermanos. Entonces, hermanos, damos por finalizada la reunión. En las horas de la tarde se van a enviar los versículos, la grabación, para que podamos seguir escudriñando acerca de este tema para el próximo domingo. Amén. ¿Tienes que cambiar el tema? Amén. Sí, hermano, ahí lo escuchan. Salmo 5 dice, los malos no habitarán delante de tus ojos, aborreces a